Oye, pues buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Llegamos al final de esta semana, qué bueno, una semana de muchas lluvias, una semana ya de cierre de campaña electoral, una semana de muchas expectativas, una semana donde también hemos analizado junto con Carlos Cuello, la situación de la economía nacional y la economía regional. Y qué buenas explicaciones nos ha dado Carlos Cuello sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que está pasando en América Latina de cara a lo que plantea la CEPAL sobre las posiciones y las explicaciones que da nuestro Banco Central sobre el movimiento de la liquidez. Yo he aprovechado esta noche para recrear ese conversatorio de nuevo con Carlos Cuello que tuvimos a lo largo de esta semana, porque sus explicaciones son explicaciones muy acertadas, muy buenas y muy didácticas que nos ayudan en el día a día, en el diario vivir. Analizo con Carlos Cuello de nuevo la situación de la economía nacional y regional después de la pausa. La suerte está echada. Los dominicanos estamos convocados a las urnas para este domingo, en un escenario que pareciera estar definido, de acuerdo a la percepción que se ha generado, apoyado en los resultados de las consultas que han hecho las principales encuestadoras contratadas por medios de comunicación para su publicación en cumplimiento del deber periodístico, ejercido dentro del ambiente de libertad de prensa y expresión. La Junta Central Electoral ha actuado de cara a la población y el mandato de la ley y ha organizado un certamen ejemplar, transparente, libre, que da garantías de que se respeta el derecho de las mayorías como norma de la democracia. Amenazas, tremendismos, falacias son cotidianas de parte de grupos y o candidatos que no se sienten respaldados en los niveles que han esperado de parte de la población votante. Se podría considerar que son parte del folclore electoral tradicional. Porque hay que contar con la realidad del fanatismo, que no ha estado ausente en este proceso, pero con acciones diferentes al que vivimos en el pasado, donde primaba la violencia para algunos tratar de imponerse por la vía del miedo. La gente, el dominicano en su mayoría, han aprendido a distinguir la paja del trigo y por ello se siente empoderado en la toma de sus decisiones. En sentido general, me permito asegurar que hemos madurado. Esta campaña pacífica, cumpliendo los cronogramas trazados por la ley, así lo indican. El 20 de mayo, el lunes próximo, la nación continúa y tiene y debe emprender nuevos retos, que son responsabilidades de todos. Ojalá que lo entiendan los que no resulten ganadores de la contienda. Unos ganan, otros pierden, pero dependiendo de cómo concluyamos este proceso, que va muy bien, será al final lo que dictará el futuro inmediato de la nación. La sociedad debe ser quien gane y por ello debemos apostar todos. Para lograr ese objetivo, debemos cumplir con el deber ciudadano, acudir a votar, acudir a ejercer el derecho que nos brinda la democracia. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, y el director nacional de elecciones, Mario Núñez, informaron que está montada la logística para las elecciones del domingo y que realizarán una prueba de los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión EDET en presencia de los delegados de los partidos políticos. Jaques dijo que las valijas con los materiales se llevarán desde el sábado a los colegios electorales donde los presidentes y secretarios harán la revisión y ese mismo día se hace la prueba del EDET el sábado en la mañana de que funcione correctamente en presencia de los delegados y suplentes.
La Junta Central Electoral sigue en su misión de reiterar a la ciudadanía varias disposiciones que establece la ley número 20-23 orgánica del régimen electoral para la celebración de las elecciones ordinarias generales, presidenciales y congresuales de este 19 de mayo, entre las que prohíbe la venta de alcohol 24 horas antes de los comicios. La disposición estipula que desde las 7 de la mañana del sábado 18 de mayo de 2024 no podrá expenderse ni distribuirse a ningún título bebidas alcohólicas hasta 12 horas después de terminada la votación, es decir, hasta las 5 de la mañana del lunes 20 de mayo de 2024. 13 indocumentados dominicanos fueron detenidos por las autoridades federales en Puerto Rico al desembarcar por la costa noreste de la isla, informó la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la cual estuvo a cargo del operativo. El grupo de migrantes fue capturado a las 12:18 de la madrugada de este jueves en el sector de Villa Pesquera, en Isabela, indicó la fuente en un comunicado de prensa. Un partido opositor minoritario de Kenia presentó un nuevo recurso contra el despliegue previsto a finales de mayo en Haití de los primeros policías del contingente keniano que liderará la misión multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, confirmó este viernes a la agencia española de prensa el líder de la formación. La razón es que el gobierno no ha cumplido las órdenes judiciales, declaró el abogado y político opositor Ekuru Aukot, líder del partido Tirway Alliance, Alianza Tercera Vía, después de presentar este jueves la petición ante el Tribunal Superior de Nairobi. La Brigada Independiente de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte informó sobre la localización de 21 cuerpos enterrados en una fosa clandestina en Abasolo, Guanajuato, en México. Este es el hallazgo más grande en lo que va de este año, aseguró Carla Martínez Jiménez, integrante de la Brigada Independiente de Búsqueda. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en una situación increíblemente grave en medio del avance de las tropas rusas, declaró el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel. Obviamente la situación es increíblemente grave, sabemos que es un momento difícil, pero estamos seguros de que la ayuda militar también va a marcar una diferencia real en el campo de batalla, manifestó durante una rueda de prensa Patel. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La economía, cómo se mueve en República Dominicana, cómo se mueve en el continente, en el mundo, su incidencia en nuestro día a día, en nuestro desarrollo social, en nuestro desarrollo como país, como nación. El Banco Central emitió en esta semana una serie de explicativos de cómo ha sido el movimiento relacionado con las facilidades de liquidez que se han ido otorgando y cómo eso ha sido una dinámica del desarrollo de la economía, una economía que va en recuperación después del proceso de la pandemia. Una economía que se ha ido fortaleciendo, aunque en muchos países ha habido algunas retrancas, pero la economía dominicana ha dado demostraciones de que es una economía que
ella misma se recicla en cada momento. A analizar este tema y otros temas está con nosotros nuestro analista Carlos Cuello, como cada semana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Cuénteme. Esas explicaciones que dio el Banco Central realmente parece que eran necesarias, porque parece que no se ha entendido, en cierto modo, el alcance que ha tenido estas medidas que han sido tomadas en favor de la liquidez del país. Sí, lo que pasa es que en la percepción de la gente la economía está frenada. Dice que no se ve circulante, que el dinero no está llegando a la gente. ¿No? Incluso, y eso es vital para la gente. Claro, incluso un logro en términos de lo que es la estabilidad macroeconómica, que es el tipo de cambio. Hay gente que no deja de buscarle una justificación diciendo que no hay dinero. Y como no hay dinero, como no hay peso, entonces hay menos presión de demanda sobre la divisa, ¿no? Entonces el Banco Central destaca que dentro de lo que son sus medidas de política económica para estimular el crecimiento de la economía luego de un 2023 que ciertamente la economía estuvo frenada porque se estaba aplicando una política monetaria restrictiva para lograr reducir los niveles de inflación que llegamos a 9.64. ¿No? Logrado ya esa reducción en la inflación a mediados ya del año pasado, el Banco Central comenzó a reducir su tasa de política monetaria de un 8.50 a donde está ahora. En 7, ¿no? Pero además, desde el inicio mismo del año pasado, comenzó a liberalizar recursos para la construcción, tú recuerdas, unos 21.000 millones. Sí. Y después entonces, en conjunto, se liberalizaron 205.000 millones de pesos. Para dinamizar la economía. Claro, es necesario, ¿no? Sí, para motorizar la economía. No, claro. Digamos, liberalizar recursos como sí se hizo, o reducir la tasa como sí se hizo en el 2021 para darle respuesta a lo que fue la recesión. Por la pandemia. Exacto. Pero teníamos aquí el problema era la inflación. Entonces, eso tomó una decisión. Exacto. No, son decisiones de política monetaria que la toman todos los bancos centrales. Pues te digo, se tomó una decisión por aquí o por aquí. El Banco Central es como una compuerta, tiene que saber cuándo sube y cuándo baja. Lógico. Porque si sube mucho, entonces el agua puede inundar. Sí. Si baja mucho, entonces seca. Sí. Y en este caso son 205.000 millones que el Banco Central dice haber liberalizado en forma de facilidades de liquidez a través de los intermediarios financieros, llámense bancos, asociaciones, etcétera, ¿no? De eso el 96% ha sido colocado. Tasa que oscilan entre un 9 y plazo promedio de 2 años. En la mayor parte de estos recursos se entiende que han ido a la pequeña, mediana, al sector privado en definitiva, ¿no? Sectores productivos. Y es obvio que han tenido un impacto porque el tipo de los préstamos que crecieron el año pasado apenas en un 13%, en este último año es de un 21.3% el crecimiento de los préstamos. Ostensible. Claro. Dice que aquí que los bancos han prestado 260.000 millones y el 76% de esos préstamos son de las facilidades del Banco Central. Son 205.000 y pico. Exacto. Sí. Y se han colocado el 96%, ¿no? Esto también ha impactado en lo que es digamos, la dinámica de la banca como actividad. Porque dice el Banco Central que en el 2024, tomando en cuenta el movimiento de los activos, el crecimiento de la banca es de un 17.1% y que de liquidez por un 16%, cuando los requerimientos de liquidez son del 10% mínimo para la banca, ¿no? O sea, también esto podría estar explicando, o debe estar explicando, por supuesto, lo que es el crecimiento de la economía, que en el último mes que se tiene medición del IMAE fue de un 6.2%, pero que en lo que va del año es un 5.4%.
9%. Que está dentro del margen de lo estimado, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Claro que sí. O sea que, digamos que interpretar el comportamiento, el desplazamiento de estas variables al margen de esta facilidad de liquidez es prácticamente imposible, ¿no? De alguna manera ¿Tiene una incidencia? ha tenido un impacto. Claro, ¿no? claro que sí. Pero ¿ha incidido esto en la estabilidad de las tasas de interés en los bancos? Sí. Fíjate que el hecho de que el Banco Central esté dando este tipo de facilidades con tasas de un 9% es una señal. Además, la Junto con la baja de la reducción de la tasa de política monetaria, 150 puntos, ¿no? Claro. Y no se vislumbra por el momento expectativa alcista en la tasa de interés. No hay ninguna situación que... No, es que los factores que podrían mandar señales de alza están bajo control. La inflación. Y los precios del petróleo, por ejemplo. Y el tipo de cambio. El tipo de cambio. O sea, los niveles que lo producen están bajo control. Y además la expansión monetaria, que el Banco Central ha sido muy cauteloso, ¿no? Para evitar que volvamos a caer en la inflación, ¿no? Sí, una inflación que no fue una inflación a la dominicana, fue una inflación a nivel mundial. Incluso hay muchos países grandes que todavía no han podido tener el control total de esos niveles inflacionarios. Y todavía hay factor de incertidumbre, como que tú mencionabas, los precios del petróleo. Claro. La misma situación de la tasa de interés, que Estados Unidos no la ha bajado, Europa tampoco. O sea, porque no han logrado todavía el objetivo meta inflación. Claro. Y como hemos dicho reiteradas veces en este programa, aunque República Dominicana ha logrado su objetivo meta inflación, pero no puede tomar decisiones al margen de lo que es el contexto regional e internacional. Claro que no. Porque aunque nosotros tenemos una fijación muy clara sobre los movimientos de la economía en los Estados Unidos, como nuestro principal socio comercial y además el que rige la región y el imperio, por así decirlo. Hay una serie de factores. Sí. Sin embargo, los Estados Unidos también han mantenido bastante estable su situación en su lucha, inflación y crecimiento. Sí, y empleo. Sí. El mercado laboral se ha mantenido también. Sí. Entonces, dentro de eso mismo, no han habido saltos bruscos. No, eso es lo bueno que tiene este cuadro para la economía. Fíjate que nos gustaría que las tasas de interés fueran menores. Siempre. Pero lo más importante es que no están entorpeciendo el crecimiento de la economía. Porque si las tasas son muy altas, pues lógicamente te van a entorpecer el crecimiento de la economía y la demanda de financiamiento. Sí. Pero esas señales todavía no se vislumbran. No. Y si son muy bajas, también eso se refleja en las tasas de los intereses pasivos, por un lado. Claro. Y por otro lado, en una expansión del dinero, podrían sí venir saltos bruscos. La inflación es de esperar. Claro. Sí, claro. O sea, que como quiera que sea, esa estabilidad es importante. Claro. Eso es lo que yo entiendo. Claro que sí. Tú eres el economista, pero yo por lógica me da eso. La edad enseña mucho. Enseña mucho, no, y está al lado de los sabios. Yo oigo. La sabiduría. A veces yo me pongo a teorizar sobre economía en el programa de radio y un día uno de los muchachos de mis compañeros, ¿tú estás estudiando economía? Digo, todos los martes o miércoles tengo clases. Mira, Carlos, la CEPAL, la Comisión para América Latina Económica para América Latina, que es uno de los organismos de Naciones Unidas. Sí, y de punto de referencia para ver cómo va el comportamiento de las economías a nivel regional, ha hablado sobre el crecimiento, ha fijado su mirada en cómo va el crecimiento para este año. Sí, hizo una revisión ahora el mes de mayo precisamente, ¿no? Con lo inestable que ha estado la economía, ¿no? Global, regional, las revisiones se han adelantado. Fíjate que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, hacen revisiones a veces bimestrales. Sí. En el caso de la CEPAL, revisó su proyección. Inicialmente nosotros comentábamos aquí el informe de la CEPAL para lo que es el balance preliminar, donde se hacen las proyecciones para 3 años por lo menos, ¿no?
con variables. No. Las coyunturas. Claro, Sí. claro. En este caso es muy ligerita el alza que contempla. Dice que la región en promedio, América Latina y el Caribe, podría estar creciendo un 2.1% este año. Pero América del Sur apenas 1.6%. Es donde está el grueso de los países que inciden en lo que es Brasil, Argentina. México, Argentina y Brasil. Sí, claro. Ahí tú tienes casi la mitad de la economía de la región, ¿no? Entonces, en el caso de Centroamérica, América Central y México, donde ubica en República Dominicana, se estima que podría estar creciendo a un 2.7%. Bueno, mayor aún. Y el Caribe, Como región. incluyendo a Guyana. Sí, porque Guyana no es un punto de referencia por lo que estaba ocurriendo en Guyana. 2.8%. De Guyana se espera que tenga un crecimiento de 34.5%. Sí. ¿no? Entonces, si tú lo metes ahí, entonces va a tener una apreciación falsa. Y hay algunas economías de esas pequeñas que fueron impactadas por fenómenos meteorológicos que están rebotando, digamos, ¿no? Pero con muy escasa incidencia en términos cuantitativos, ¿no? Entre lo que es el PBI de la región, ¿no? Aquí hay que destacar que República Dominicana, según esa última proyección fresquecita de la CEPAL, le están estimando un crecimiento de 4.5%. Inicialmente se había hablado de un 5%. Sí. Pero está dentro de los rangos más o menos, un poquito más hacia la baja, pero... Duplica la región. Sí, claro. Duplica la proyección de la economía de la Claro, región. claro. Es la economía de mayor crecimiento entre lo que son las economías de América Latina. Incluyendo Panamá. Sí, que acá muy estable. 4 muy, Panamá. Sí, 4 Panamá. O sea, es la tasa más alta de la economía de Centroamérica, Sudamérica. Digo en el Caribe, pero en el Caribe hay tasa más alta, pero como te digo, economía muy pequeña. Muy y Guyana, que es un caso excepcional. Excepcional. Y coyuntural también, porque buscará una media a lo largo del tiempo. No, claro, sí. claro. Pero de todos modos, yo creo que, aunque el pronóstico, repito, está por debajo de lo que ya nos había estimado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BIC, sigue siendo la tasa de crecimiento más alta, duplicando la de la región. La evasión y el servicio de la deuda en la situación fiscal, en el panorama fiscal de América Latina. Sí, según la CEPAL. Es otro de las publicaciones, informes que acaba de entregar la CEPAL, el panorama tributario fiscal de América Latina. Es un informe que ellos publican sobre comportamiento fiscal en la región, ¿no? Y obviamente hay dos elementos que están incidiendo sobre lo que es la disponibilidad de recursos en la finanza pública. La carga de la deuda, que en algunos países es del 3, 4 y hasta el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, cuando te digo 4 o 5%, hazte la idea de que el 4% aquí. Por ejemplo, aquí estamos entre 3 y donde llegamos el 4, pero muy cerca del 4. El 4% es la asignación que tiene educación. Que representa alrededor de la cuarta parte del presupuesto. Claro, y el 4% del Producto Interno más alto, sí. Pero la deuda va después de la educación. Claro. Muy cercana. O sea, la deuda en el caso nuestro absorbe más del 20% del Producto Interno. Entonces, sí, entre el costo de la deuda, esa carga de la deuda y la burocracia oficial se consumen gran parte del presupuesto nacional. Claro, entonces pero el problema no solamente es República Dominicana. No. La CEPAL lo maneja a nivel regional. Claro. Entonces, él dice que el resultado global también, el déficit. Pero fíjate este dato, el resultado global, los déficits en la región, andan en el 3.1% del Producto Interno Bruto. Exactamente. Es lo que nosotros tenemos. De República Dominicana. Claro, el nuestro lleva 20 años, más de 20 años. Sí. A lo largo de este siglo, hemos acumulado déficit promedio de un 3%, incluso que ha sido sufragado principalmente con deuda externa. Claro, incluso en el 2012 tú recuerdas que fue mucho más, mucho mayor. Y en el 2003-2004, aunque se sabe que es una coyuntura muy sui generis, ¿no?
pero fue de un 2.2 para la región en el año pasado, o sea que se han incrementado los niveles de déficit fiscal en la región, ¿no? Mientras que el resultado primario que se hizo negativo también, 0.4%. El resultado primario es el resultado de la finanza pública antes de pagar los intereses. En el caso nuestro, el año pasado tuvimos un ligerito resultado, saldo primario, favorable, ¿no? Favorable dentro del déficit. Sí, no, porque el déficit es del total, de ingresos menos gasto. Gasto, claro. Pero si tú le quitas los intereses, entonces eso es lo que se llama el saldo primario. Ok. Resultado primario, ¿no? Bueno, la media de la deuda pública es el 55% del Producto Interno Bruto a diciembre de 2023. En el Caribe, 70.5%. Nosotros andamos en la deuda del sector público no financiero. La nuestra está por el 45% porque el producto ha crecido. Pero cuando se coge la deuda global, que incluye al Banco Central, y obviamente hay deuda ahí que son intragubernamental, porque la deuda del Banco Central es una deuda del gobierno. Del ¿no? gobierno. Entonces sí, anda bordeando el 70% del Producto Interno. En conjunto, los ingresos totales de los gobiernos centrales promediaron 18.6, que es la presión fiscal, frente a un 19.2 en el año 2023. Nosotros estamos por entre el 15.5, por debajo del 16. Sí. En conjunto, los ingresos totales, ya te decía, destaca el descenso de las recaudaciones tributarias, o sea, de impuestos, que cayó a un 15.9 y luego a un 16.2%, que fue en el 2022. El cumplimiento tributario en América Latina, valga decir, la evasión, es de 433 mil millones, un 6.7% del Producto Interno Bruto. De la región. La región. La evasión es muy alta. La región, oye, un 6.7% del Producto Interno Bruto. Tiene mucho dinero. Que no deberíamos tener déficit. Porque si el déficit es un 3.1 y tú tienes evasión por 6.7. Pues claro, al contrario, va a tener superávit. Claro, claro, Sí. claro. Y un superávit importante. Y estamos hablando de que en Europa ese coeficiente es de 34. El 34 y 40%. Y hay países en Europa que tienen más del 40%. Así es. De presión. En América Latina, Brasil tiene un 33%. Y Argentina también. Fíjate que esos países, Argentina sobre todo, tiene un alto coeficiente de presión tributaria. Sin embargo, son los países, Argentina es uno de los países más deficitarios. Sí. Porque aquí estamos hablando de 3.1, pero el de Argentina anda por el 18. Sí. Y el de Cuba anda por encima, llegando al 20 también. Pero el de Argentina tiene una expansión de su economía mucho más grande que la de nosotros. No, claro. El de Cuba sí, eso. Pues Cuba también yo creo que no es un parámetro. Pero en ambos países, sí, porque es otro modelo, pero en ambos países las medidas que se están implementando son similares. Esa es la misma, claro. No, estoy de acuerdo contigo. 500% de la gasolina. O sea, porque que llega un momento en que el Estado no puede con las cargas que tiene. No, y no tiene de dónde. Sí, pues, exacto. No tiene de dónde. Lo que nos está pasando a nosotros. No se puede inventar como antes, que se podía inventar los famosos inorgánicos. Lo que nos está pasando, bueno, es que es el financiamiento más a mano, es ese. Pero se te da automáticamente ese mes con la inflación. Sí. Tú puedes esconderla en un país una economía centralizada como lo es la de Cuba. La de Cuba, por ejemplo. Pero ¿hasta dónde tú puedes mantener los subsidios y la canasta alimenticia a la gente? Imposible. Eso llega un momento en que ya no tiene de dónde. Explota. La presión tributaria, aquí el gasto tributario ha aumentado en República Dominicana. Sí, el gasto tributario pasó de 185.951.8 en el año 2018 a 282.719.8 en el año 2023. O sea, aquí hubo un incremento muy significativo, ¿no? Se había estimado en 310.120 millones. Creció 96.800 millones a un 52% del 2018 acá. Se incrementó
Aquí mucho. la persona jurídica son las que tienen la mayor, no la mayor, no, tienen una tajada de 39.615. La persona física, eso básicamente el IPI y gasto educativo, 5.334, combustible, 23.163, impuestos sobre activos, 31.929. O sea, esos son, el gasto tributario no es más que lo que el Estado deja de recibir, exenciones, exoneraciones, ¿no? Para beneficiar o apoyar el incentivo, digamos. Planes sociales, apoyo a los pobres. A sectores específicos, ¿no? Sí. Pero tú sabes cuál es la partida más grande, porque aquí se piensa seguido que como hay sectores que han incidiendo en el desarrollo de la economía y son altamente progresistas, como el turismo, la zona franca, la gente piensa que ahí esos son los que se llevan todo el gasto tributario. Que dicho sea paso, es de alrededor de un 4.5% del Producto Interno Bruto, 4.5% del PBI, y tenemos un déficit de 3.1. O sea, tú dirás, bueno, aquí tenemos la solución. Sí, parecería así. Claro, pero tú sabes cuál es la evasión del ITEVI. 162.000 millones de pesos. El 57.3% de todo lo que es gasto tributario es el ITEVI. Sí, mucho. Sería fácil tú corregir eso. Ponle ITEVI a la medicina, ponle ITEVI a los servicios médicos, ponle ITEVI, porque esas son las exenciones. Sí, y cárgalo directo. Pues no, por eso. Entonces, necesariamente este gasto tributario no se va a desaparecer, no puede desaparecer. Es muy complejo, muy difícil. Y en el caso de las actividades económicas que disfrutan de ciertos tipos de concesiones, habría que ver el valor que le agregan a la economía, sí, los empleos que generan. ¿Sería más eficiente ese impuesto no pagado por concepto de incentivo en manos del Estado? Habría que ver, sí, ¿no? En términos de generación de empleo, de mejoría de la calidad de vida. Los niveles de responsabilidad del manejo de ese. Pero sobre todo de empleo. Sí. El caso de la zona franca, por ejemplo, que no es de los que tiene más exención. Casi 200.000 empleos. Sí. Caso de turismo, por ejemplo, también. Sí, pero eso mueve a su vez la economía en otros renglones. Y en el caso aquí de los combustibles, para generación sobre todo, eso reduce hasta cierto punto el costo que le llegan esos servicios a la gente. Claro, ¿no? claro. Si no, podría ser inalcanzable en un momento determinado. Claro, o sea que no todo es negativo, ni se puede meter todo en un saco. Que se debe revisar en una reforma. Sí. Eso estamos claros. Sí, que es necesario, por todo lo que se ha estado planteando en los últimos tiempos en República Dominicana, la reforma tributaria podría ser quizás una vía de solución, pero también de concientización de la realidad de la economía dominicana. Una reforma fiscal, porque tributaria nada más es de tributo. De tributo, si no, hay que coger el ingreso y el gasto. Sí, una hay que gastar mejor también. Una reforma fiscal que nos diría entonces la realidad de sincerar la economía dominicana. O sea, nosotros tenemos esto y tenemos esto. La primera respuesta que tiene que dar cualquier reforma fiscal es controlar, no digo eliminar de inmediato, pero ese déficit con que hemos venido operando año tras año, financiándolo con endeudamiento. Y comprometiendo una alta tajada de la finanza pública para pagar los intereses. Lo que nos cuesta es endeudamiento. Claro. Sí, que es mucho dinero. Sí, estamos comprometiendo, estamos empeñando el futuro de las generaciones por venir. Nuestros nietos. Claro. Sí, señor. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía. Qué ilustrador, señores, de saber cómo es nuestro presente, nuestro futuro y qué se hace en favor de esta dinámica importantísima y determinante para nuestro desarrollo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González,
y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Esta semana también presentamos este interesante foro de la Voz de los Estados Unidos de América, donde la BOA analiza la influencia del TikTok, esa red social que se ha hecho tan popular, pero que en los Estados Unidos, por ser una plataforma china, la ven como un tema de seguridad nacional, le tienen ojerizas. Entonces, este foro de la Voz de los Estados Unidos de América, moderado por Gonzalo Abarca, nos plantea dónde están las fronteras de la seguridad nacional de los Estados Unidos y del ejercicio de la libertad de expresión de la sociedad para el uso de plataformas como esta de TikTok. Interesante foro que nos pone en el contexto de esta realidad, tanto que se habla ahora de redes sociales, pero también el tema de las libertades y el tema de la seguridad nacional en los Estados Unidos. Los dejo con este foro de la Voz de los Estados Unidos de América y me despido hasta el lunes, si Dios quiere. Estaremos aquí para analizar los temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Disfruten de los detalles de este foro de la Voz de los Estados Unidos de América, el TikTok, seguridad nacional versus libertad de expresión. Será hasta el lunes. TikTok, una de las aplicaciones favoritas de los jóvenes y de millones de personas que buscan monetizar sus productos o contenidos. Pero lo que es a simple vista una herramienta tecnológica fácil de usar y entretenida para muchos, podría, según el gobierno de Estados Unidos, ocultar un fin oscuro y peligroso, algo que rechazan los ejecutivos de la aplicación. De hecho, esta semana TikTok presentó una demanda para revocar una ley estadounidense que podría prohibir el uso de la aplicación en el país. Julia Riera con nosotros para ampliarnos. Julia, ¿a qué se debe esta batalla legal? Gonzalo, el corazón del debate legal es el vínculo de TikTok con el gobierno de China. ByteDance es la empresa propietaria de la plataforma, pero el gobierno de China posee más del 80% de sus acciones, algo que para la administración de Joe Biden y muchos congresistas representa un riesgo para la seguridad nacional. Es por eso que recientemente el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obliga a TikTok a desvincularse de ByteDance para enero de 2025. De lo contrario, la popular plataforma se prohibiría en todo Estados Unidos. Vamos a ver ahora qué fue lo que dijeron algunos congresistas sobre el tema. TikTok dijo que sus datos no son accesibles para los empleados de ByteDance con sede en China. Falso. Los empleados de ByteDance que están en China de manera rutinaria acceden a los datos, incluso sin que los empleados de TikTok en Estados Unidos lo sepan. Cualquier prohibición sobre TikTok no solamente restringe la libertad de expresión, literalmente estás causando un daño enorme a nuestra economía nacional. Hay dueños de pequeños negocios que lo utilizan y dueños de pequeños negocios de todo el país que usan TikTok para mover nuestra economía hacia adelante. Y por su parte, el CEO de TikTok, Shou Chew, asegura que esta ley estadounidense que obliga a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz viola la libertad de expresión. De hecho, esto es irónico porque la libertad de expresión en TikTok refleja los mismos valores estadounidenses que han convertido a Estados Unidos en un faro para la libertad. Y según un informe de la compañía Oxford Economics y TikTok, aquí en Estados Unidos, 7 millones de pequeños negocios utilizan la plataforma para generar crecimiento. Julia, en medio de todo este debate, quizás lo más importante, los usuarios, ¿cuál es la opinión? ¿Qué dicen al respecto? Sí, Gonzalo, pude conversar con Chris Ferreira, un nutricionista y tiktoker residente en Estados Unidos con más de 1 millón de seguidores, y esto fue lo que nos dijo.
muchísima gente va a verse afectada. Yo también me incluyo porque, como te dije, consigo pacientes como soy nutricionista a través de mis videos y también viralidad. A través de la viralidad consigo monetizar mis videos. Así que sí, es un golpe para el bolsillo de todos los creadores acá en Estados Unidos. Y ya TikTok y ByteDance demandaron al gobierno de Estados Unidos, así que este es un asunto que se va a resolver en los tribunales y que probablemente llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Gonzalo. Gracias, Julia, por tu amplio informe. Y bien, ahora para analizar el tema amplio, variado, con muchísimas aristas, ¿no? Me acompaña el doctor Eman Ellis, del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, exfuncionario del Departamento de Estado, y Rafael Bernal, distinguido y estimado amigo, editor de The Hill. Bienvenidos ambos. Doctor Ellis, empiezo con usted. Usted ha escrito al respecto y le pregunto que desde el 2021 y debido a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, TikTok dirige todos los datos de los usuarios del país a la nube esta de la compañía estadounidense Oracle, ¿no? Ahora, ¿cómo argumentar que el uso de la aplicación representa una amenaza a la seguridad nacional? Bueno, como ya es claro, siempre es difícil para el gobierno y fuentes de inteligencia de decir esto es técnicamente lo que sabemos y esto es cómo. Pero por lo general, y como ha dicho, por ejemplo, el director del FBI, Christopher Wray, hay varios tipos de peligro. Número uno, esa área en que tener esta aplicación en su teléfono, o sea, TikTok puede obtener muchos datos sobre sus preferencias y sus datos, hasta cuentas de personas como Joe Biden o Donald Trump o Nayib Bukele. Número dos, es la posibilidad, teniendo esta aplicación en su teléfono, tomar control de ciertas partes de su teléfono por tipos de ciberguerra, de descargar o enviar grandes archivos de video para varios propósitos en el futuro. Número tres, menos de ciberguerra, es el impacto que tienen en la polarización del debate política acá en los Estados Unidos. O sea, podemos recordar que mismo China ya ha prohibido ciertos tipos de aplicaciones así, específicamente Naihuan Duanzi en 2018 por esos problemas con contenido. Y ahora, o sea, ya TikTok ya tiene más seguidores que New York Times y Journal, o sea, tiene un impacto importante en el debate. Y cuatro, es básicamente este contenido adictivo y a veces peligroso, dañino para niños. Hay preocupaciones legítimas del impacto en los niños. Entonces, hay varios tipos de riesgos y también, aunque ya Xiaochu y TikTok ya tienen un proyecto Texas para supuestamente colaborar con Oracle para prohibir acceso por ByteDance, todavía esto no es completamente implementado y también hay dudas en serio si esto es suficiente para tapar todos los riesgos que presenta TikTok. Bueno, muy bien. Rafa, en el caso tuyo, tú que llevas el pulso ahí de todo lo que es el Congreso, los legisladores están divididos en realidad, no son monolíticos. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué no hay como un consenso general? Ellos saben algo que nosotros no sabemos, tú lo sabes bien, todo ha sido a puertas cerradas. ¿Tu opinión? Es justamente eso, y como bien dijiste, hay muchas aristas. Creo que la número uno, la principal, es la libertad de expresión. Se está hablando de prohibir una plataforma, eso nunca ha sucedido, sería como prohibir la radio AM. No es prohibir un medio específico. Está esa preocupación, y luego está el tema, lo que dices bien, que no nos han compartido la inteligencia de realmente qué datos está llevando TikTok. Son el tipo de datos que comparten otras plataformas sociales que los usan para generar ingresos, o son realmente, o es realmente un peligro tener esa aplicación en tu teléfono. Están al nivel de, por ejemplo, de estar espiando activamente, de que esté prendido el micrófono cuando no se está usando el teléfono, una cosa así. Como no comparten esa información, es muy difícil para los congresistas decirle a sus votantes: no uses esta aplicación que te encanta y que has usado para tu negocio y que tiene todas estas ventajas y que es mejor que las otras aplicaciones. Simplemente funciona mejor para el consumidor. Doctor Ellis, hasta la fecha, como lo mencionó Rafa, en realidad el gobierno de Estados Unidos no ha presentado públicamente ninguna evidencia, o sea, algo concreto, ¿no?, que demuestre que tiene acceso el gobierno chino a los datos de TikTok. En sus artículos usted habla del peligro que representa TikTok, pero ¿cómo se puede justificar la prohibición argumentando asuntos de seguridad nacional cuando no hay pruebas específicas, doctor?
Bueno, no creo que es necesariamente correcto decir que no hay pruebas, sino, las fuentes de inteligencia de los Estados Unidos no están en posición de decir cómo saben y lo que saben, pero ya tenemos que ver que hay testimonio de oficiales como Christopher Wray, que sí hay estos tipos de peligros. Y también tenemos que recordar que por fuentes públicas, el mismo ley de inteligencia de China de 2017 y otras leyes de ciberseguridad dice que las empresas chinas están obligados de soltar información en su dominio al gobierno chino si se establece es algo de seguridad nacional. O sea, el hecho que ByteDance ya tiene 80% de interés en TikTok, incluso el mismo gobierno chino ha indicado que quizás TikTok no podría ya enviar o vender a la empresa, según la declaración legal del mismo TikTok en Washington, D.C. O sea, hay un patrón que el gobierno chino sí tiene acceso y TikTok también tiene. Entonces, yo creo que no es decir qué es la pistola con humo, sino cuáles son realmente las vulnerabilidades. Bien, Rafa, lo mencionaste, libertad de expresión versus seguridad nacional, el doctor Ellis también haciendo hincapié, y él es correcto también. Puede haber pruebas, solo que no tenemos conocimiento, claro, como tú también has mencionado. Ahora, ¿cómo entrelazar estos dos elementos? Porque también Instagram, Facebook, todas las plataformas piden nuestros datos, nos escuchan. Tú hablas en el teléfono, estás buscando casa y aparece... Se venden casas en tu teléfono. O sea, algo está pasando. Y TikTok, ¿cómo analizas tú este tema? Bueno, entra todavía otro concepto, nada más para complicar más la situación, entra el concepto de transparencia. Tanto transparencia de parte del gobierno, que le diga a los usuarios por qué, no que le diga a los usuarios, hay este potencial o la ley china dice que TikTok debería de estar haciendo esto, sino esto está sucediendo y tus datos están siendo vulnerados de tal manera, por lo tanto tenemos que prohibir esta aplicación. Esa es la transparencia por parte del gobierno. Pero lo que mencionas en términos de la transparencia por todas las empresas de medios sociales, no solo TikTok, es que no sabemos, como dices, a veces parece que nos está escuchando, nos está dando anuncios casi de algo que pensamos y que nos está leyendo la mente. Telepatía, ¿no? Parece a veces, se siente así y realmente sí hay secretos de seguridad nacional y hay secreto industrial, son dos temas obviamente muy importantes, pero la seguridad del usuario tiene, la idea es que tiene que empezar con el usuario. Ya. Muy bien. Ahora, doctor Ellis, ¿hay algún tipo de precedente en cualquier parte del mundo, principalmente en Latinoamérica, en donde usted ha escrito mucho y ha analizado la fuerte presencia de China, que cada día cobra mayor importancia, por cierto, según sus artículos? ¿Hay algún precedente en cualquier parte del mundo, Latinoamérica, Europa, de que el gobierno de China puede utilizar los datos de TikTok para identificar objetivos de inteligencia, difundir propaganda o participar en otras formas de influencia encubierta, como usted comenta en varios de sus artículos? Bueno, técnicamente de TikTok ya no hay mucha información pública, pero hay varios indicadores de estos tipos de problemas para el gobierno chino en muchas partes del mundo. Yo recuerdo cuando China donó un aparato de informático a la Unión Africana para su cuartel general, y pasó luego que ya mucha información durante la noche fue descargado y enviado a servidores en China, algo bastante misterioso. También ha sido casos en que estos grúas de ZPMC ya hay muchos datos ya descargados de estos más que uno espera, sobre los contenedores y lo que es dentro de los contenedores. El problema es que esos temas de qué sabemos y cómo sabemos en temas de ciberseguridad son bastante sensibles. Entonces es como ya soltar fuentes de información que tiene. Entonces es realmente un dilema de explicar por qué hay ese tipo de preocupación, pero yo creo que hay casos bastantes. Ahora, Rafa, ¿crees que hay un discurso de doble moral o un tema de doble moral? Porque tanto Instagram como Facebook, como todas estas plataformas, nos exigen también los datos personales. Y en muchos casos Facebook ha vendido nuestros datos sin saber. Luego tuvo que, obviamente, promulgarse una ley al respecto. Pero ¿crees que hay un problema de doble moral? ¿Cómo lo analizas tú como periodista? Dándole incluso el beneficio de la duda al gobierno, que no te puede decir cómo obtenieron la información o qué información obtuvieron.
no existe tanto una doble moral, sino realmente una falta de confianza en el usuario final. Lo que parece ciertamente doble moral es decir, nosotros somos democráticos, pero el gobierno te va a decir cómo te tienes que proteger y no te va a decir por qué te tienes que proteger. Te va a decir, yo sé algo que tú no puedes saber, que si tú te enteras, entonces va a ser un problema de seguridad nacional. Esa falta de transparencia es realmente la doble moral. Hablar de que, suponiendo que todos los riesgos de todas las empresas sociales son los mismos, o son los que dice el gobierno ser, el riesgo comercial de Facebook, de abuso comercial, sí sería menor que el riesgo de un uso, digamos, geopolítico de información por parte del Partido Comunista Chino. Sí serían diferentes riesgos, pero el punto es que mientras no sepamos eso, mientras lo tengamos que tomar simplemente a confianza de lo que Christopher Wray le dijo al Congreso, pues realmente ahí hay una doble moral. Rafa, y aquí viene lo interesante, y el doctor Ellis también, la campaña de Biden utilizó TikTok para para enviar su mensaje a los jóvenes principalmente. De nuevo, ¿qué te parece esta acción en momentos en donde está argumentando de que el gobierno chino puede tener acceso a los datos para asuntos de inteligencia? Es el reconocimiento absoluto que la plataforma, quitándole los supuestos riesgos de inteligencia, la plataforma es una plataforma excelente. Claro. La han adoptado los jóvenes, lo han adoptado jóvenes y viejos también. Tengo que aceptar, yo la uso como espectador. Realmente es una plataforma que funciona muy bien. Dicho eso, la campaña de Biden sí explicó cuáles son sus medidas de seguridad y usa simplemente un teléfono separado que no está conectado a nada más, solo para subir material a TikTok para alcanzar esa audiencia, porque si tienen la preocupación que si usan TikTok en otros teléfonos, la información que tengan en otros teléfonos sí tienen preocupación que sea vulnerada. Ahora, doctor Ellis, según una encuesta reciente de Reuters, el 58% de los estadounidenses cree en el argumento del gobierno de Estados Unidos. Es decir, que efectivamente China está espiando a través de TikTok y lo puede utilizar para diseminar desinformación. Y el 50%, de acuerdo a esa encuesta, de todas las personas que participaron en esa encuesta, apoyaba la prohibición de TikTok, al menos aquí en Estados Unidos. Sin embargo, no podría considerarse que esta ley es violatoria de los derechos constitucionales porque obligaría a Apple y a Google, cuyas tiendas de aplicaciones tendrían prohibido tener TikTok si la prohibición entrara en vigor, doctor. Sí, yo creo que sí hay algunos problemas con esta ley que hay por resolver. Entonces no es claro que realmente ya van a llegar a enero 2025 para obligar a este cierre de TikTok, porque yo creo que podemos esperar algunas postergaciones por ya apelaciones en el corte. Pero aparte de esto, yo creo que es importante cuando hablamos de confianza, por supuesto, que también la cuestión es la gestión de riesgos. Que hemos establecido que existe este exceso y interés por el gobierno chino. Entonces, es como si yo sabía que mi ex esposa tenía acceso a todas mis cuentas bancarias y mis cuentas de internet. Es como, tiene prueba que mi ex esposa está ya descargando esto, pero no, el hecho de saber que mi ex esposa con mala emoción hacia mí tiene acceso a todo esto, yo digo, mejor que para mi propio interés ya me alejo de esto. Y sí, hay muchos que ya apostelan que yo puedo controlar el riesgo porque, como dice mi compañero, la plataforma es fabuloso, pero es realmente un cálculo, realmente yo puedo controlar el riesgo, y si yo digo, yo no me importa el riesgo, entonces el gobierno, igual como controlar, por ejemplo, el consumo de cocaína, el gobierno tiene una obligación en interés de seguridad pública de ayudar a tomar las decisiones para proteger la infraestructura nacional contra un adversario. Ya. Ahora, Rafa, en tu opinión, y rápidamente, ByteDance ha dicho que no venderá las acciones de TikTok, o sea, que eso está fuera de la mesa. Entonces, ¿qué irá a pasar con TikTok, crees tú? ¿Se va a quedar? ¿Se va a prohibir en Estados Unidos? ¿Cómo ves? Rápidamente. La apuesta, obviamente, de ByteDance es que la Suprema Corte haga
se compre el argumento de la primera enmienda de libertad de expresión y no permita la prohibición de TikTok. Pero faltando eso, finalmente pues van a chocar los dos y a ver quién es más fuerte en esta área, si el gobierno de China o el gobierno de Estados Unidos. Claro, y rápidamente, doctor Ellis, en el caso de América Latina, donde TikTok es una de las plataformas, si no la más utilizada, una de las más populares, rápidamente, ¿qué riesgos tiene esto para las democracias de la región? Bueno, realmente los riesgos son más elevados porque la región es en su confianza y infraestructura más expuesto. O sea, queremos decir que 4 de los 10 usuarios líderes más grandes del mundo usaron TikTok son de América Latina, personas como Nayib Bukele. También hay casi 150 usuarios por todas partes de América Latina. Y además, no solo en América Latina es TikTok, sino también esta penetración de Huawei, ZTE, Xiaomi, y varios otros. Entonces, sí, yo creo que América Latina no veo cosas por lente de la Guerra Fría, entonces ya están más expuestos y ya no están tan alertos a esos tipos de vulnerabilidades electrónicas. Doctor Ellis, sus conclusiones sobre TikTok, libertad de expresión y seguridad nacional. Adelante. Bueno, realmente este dilema de TikTok es parte de un dilema más amplio en que avanzamos en este mundo digital, lo que tiene que ver con inteligencia artificial y datos grandes y computación en la nube, etc. Cómo realizamos todo este potencial, cómo seguimos colaborando con tecnología china, mientras que también intentamos controlar los riesgos. Es una cuestión para América Latina, es una cuestión para los Estados Unidos, tiene que ver también con los conflictos, como bien ha dicho mi compañero, de libertad de expresión y nuestras propias leyes y constitución. Entonces, gestionar esto y no convertir a nosotros al mismo tipo de sociedad autoritaria de nuestros adversarios es nuestro dilema y nuestro desafío en seguir adelante. Rafa, tu análisis. Completamente de acuerdo, y realmente es un problema geopolítico y social. Sí entran estos temas de libertad de expresión, entran estos temas de transparencia, entran estos temas de seguridad digital, pero realmente también el tema de la xenofobia es importante. Hay mucho que oposición a TikTok simplemente por de dónde viene, por ser chino, no por ser del Partido Comunista Chino. Entonces son dos cosas diferentes, y lo que falta realmente es la regulación correcta para cómo funciona el aspecto social del Internet en general, y el tema de la desinformación solo se va a tener que regular, y a fuerza eso también va a chocar otra vez con la libertad de expresión y va a ser muy, muy difícil legislarlo, pero se tiene que hacer y sí, aceptando que en TikTok de hecho hay mucha desinformación política y no se puede regular porque no existen las herramientas para regularlo correctamente. Y cae también el debate en un año electoral. Pues, aparte, bueno, es un año electoral que está cayendo, todos los debates están cayendo, guerras alrededor del mundo. Es un año, parece ser un año clave históricamente. Claro, tanto para los republicanos como para los demócratas. Y para América Latina. Y para América Latina también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Evan Ellis y a Rafa Bernal. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Vargas. Hasta pronto.